Cada mañana visualizas. Escenificas tus deseos. Los repites. Pronuncias afirmaciones. Meditas. Intentas mantenerte en armonía. Hablas en voz alta. Mencionas las vibraciones. Te recuerdas a ti mismo que confías en el universo. Pero cuando miras a tu alrededor, la realidad sigue siendo dolorosamente familiar. Meses distintos, las mismas emociones. Nuevas intenciones, los mismos resultados. A pesar de todo tu esfuerzo, te preguntas por qué continúas viviendo lo mismo. Las relaciones que atraes se sienten como aquellas de las que intentas escapar. Tu situación financiera se reinicia. Por más que lo intentes, tu mundo interior oscila entre la esperanza y un silencio teñido de desesperanza. Y bajo todo esto, resuena cada vez más fuerte una pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi vida parece un ciclo que no logro romper? La verdad es esta: el problema no eres tú. No es tu valor, tu potencial, tu inteligencia ni tu esfuerzo. El problema está en tu frecuencia. El campo cuántico no responde al esfuerzo. Tampoco responde a cuánto deseas algo. No recompensa las horas de visualización, la intensidad de tus afirmaciones ni la cantidad de pensamientos positivos. El campo cuántico solo responde a una cosa: la señal que emites. Debajo de todo lo que dices y haces, está la vibración que encarnas inconscientemente. Cuando nadie te observa, cuando dejas de actuar, cuando no intentas manifestar, en ese instante, la energía que emites es la que el campo refleja con fidelidad. No estás estancado porque hayas fracasado. Estás estancado porque aún sostienes tu antigua vibración. El campo no es cruel. Al contrario, funciona con una armonía perfecta. Es neutral. No juzga tus deseos como buenos o malos, correctos o incorrectos. Solo refleja la realidad energética. Lo que crees, se convierte en verdad. Por eso, no importa cuántos tableros de visión prepares, cuántas meditaciones hagas o cuántos libros leas, la vida puede seguir sintiéndose igual. Porque esto no es un asunto personal, es física. La ley de la vibración está en acción. Tu subconsciente recrea lo que considera seguro. No porque esté alineado con tu mayor bien, sino porque le resulta familiar. Y el campo escucha eso. Esto es lo que sientes con más frecuencia. Esto es lo que esperas. Entonces seguiré reforzándolo, dice. Y así ocurre. No manifiestas desde un tablero de visión. Manifiestas desde tu sistema nervioso. Mientras procesas el estrés, enfrentas la frustración, celebras o atraviesas el duelo, en esos momentos, la energía que emites moldea tu realidad. El tono de tus pensamientos en la soledad de la noche, lo que sientes sobre ti mismo frente a los acontecimientos, todo eso es la señal que recibe el campo. Por eso las personas repiten los mismos ciclos. Porque aunque cambien las conductas externas, el equilibrio interno permanece igual. Puedes intentar generar la sensación de abundancia 100 veces al día. Pero si tu cuerpo aún está programado en la escasez, el campo no escucha abundancia, escucha carencia. Y responde en consecuencia. El campo no te castiga. Solo refleja tu señal básica. Esto no es prueba de que estés roto. No es señal de que seas indigno. No significa que no sepas manifestar. Es simplemente un espejo. Y los espejos no mienten, solo reflejan. Entonces, la cuestión no es añadir más técnicas. No son más libros, más cursos, más herramientas. La verdadera cuestión es disolver las frecuencias antiguas. Porque mientras permanezcas atado a los patrones emocionales y hábitos vibracionales del pasado, no podrás alcanzar metas más elevadas. No puedes expandirte hacia tu futuro mientras te aferras a las mismas historias, las mismas percepciones de ti mismo, la misma frecuencia. Puede que estés realizando nuevas acciones, pero llevas contigo tu antigua postura energética. El campo lo percibe y lo refleja con coherencia. La raíz del ciclo está ahí.
El campo no se resiste a tus deseos, refleja tu identidad. Y la identidad no se define por lo que dices, sino por tu frecuencia. Por eso, si quieres dejar de repetir la misma realidad, lo que debes hacer es dejar de repetir la misma frecuencia. Para lograrlo, necesitas tomar conciencia de lo que haces de manera inconsciente. Debes observar tu ciclo emocional, mental y vibracional. Cuando reconoces el ciclo, puedes sentirlo sin rendirte a él, elegir y liberarte. La esencia del cambio cuántico es esta: no se trata de forzar una nueva realidad, sino de convertirte en una nueva realidad. Cuando cambias tu frecuencia, la realidad que le corresponde se despliega sin esfuerzo a tu alrededor. Tu subconsciente no está diseñado para hacerte feliz, sino para mantenerte seguro. Y lo seguro es lo familiar. No trae felicidad ni expansión. El subconsciente es la suma de todas tus experiencias, creencias, traumas y respuestas emocionales. Esos patrones, reforzados durante años, crean caminos automáticos en tu sistema nervioso. Cómo manejas el estrés, cómo experimentas el amor, cómo administras el dinero, cómo percibes las oportunidades, todo es resultado de esos patrones. Y son esos patrones los que determinan la plantilla vibracional que tu cuerpo emite, incluso cuando tu mente está enfocada en otra cosa. Eso es lo que moldea tu realidad. El verdadero secreto es este: el campo cuántico no responde a tus intenciones, responde a la frecuencia que emites con mayor coherencia. No responde a tus palabras, sino a tu firma vibracional dominante. Y la mayor parte de esa firma proviene de la energía que tu cuerpo emite inconscientemente. Tus reacciones automáticas, tus emociones habituales, tus pensamientos reflejos, tus conductas por defecto y tu autoimagen, todo eso constituye tu verdadera firma vibracional. Por eso el cambio parece tan difícil. Porque cuando intentas crear algo nuevo, en realidad lo haces desde el mismo programa subconsciente. Es como intentar escribir una nueva historia mientras el viejo guión sigue funcionando en segundo plano. Y la mayoría de las veces, terminas regresando a tu antiguo estado. Veamos ahora la física cuántica. En el modelo cuántico, la realidad existe como un campo de infinitas posibilidades. Cada potencial realidad existe como una onda de probabilidad. Pero esas posibilidades no se convierten en forma física hasta que se alinean con la observación y la intención. Aquí lo más importante es la coherencia. La coherencia es la alineación de tu energía en los niveles mental, emocional, físico y espiritual. Si hay incoherencia, tu señal es dispersa e inconsistente. Y una señal dispersa no puede invalidar una frecuencia profundamente arraigada. Este es el punto donde la mayoría se queda atrapada. Intentan crear cambios en el nivel consciente, pero no se dan cuenta de que la programación subconsciente sigue activa. La neurociencia nos muestra que el 95% de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos provienen de patrones inconscientes. Es decir, solo el 5% de tu energía participa activamente en crear algo nuevo, mientras que el 95% refuerza lo que ya existe. Por eso, aunque hagas lo mejor que puedas, aunque intentes pensar en positivo y mantenerte en alta vibración, terminas atrayendo experiencias similares. Relaciones, dificultades financieras, problemas de salud, repeticiones emocionales, tu subconsciente sigue aferrado a los viejos patrones y tu cuerpo sigue emitiendo esa frecuencia. Eso genera un campo magnético poderoso que atrae más de lo mismo. El campo cuántico no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y lo que eres está determinado en gran medida por tu subconsciente. Llevémoslo a lo práctico. Piensa en la última vez que intentaste hacer un gran cambio en tu vida. En tu carrera, en tus relaciones, en tu salud o en tu mentalidad. Al principio estabas emocionado, motivado, listo para dar nuevos pasos. Pero luego apareció la resistencia. Surgió la falta de confianza. Los viejos miedos regresaron. Postergaste, encontraste excusas, te saboteaste. No fue casualidad. Tampoco fue tu culpa. Fue tu subconsciente intentando devolverte a lo familiar.
Como dice a menudo el Dr. Joe Dispenza, el cuerpo es la mente subconsciente. Tu cuerpo recuerda las sensaciones. Recuerda las respuestas al estrés, los hábitos emocionales, los patrones que definen tu identidad actual. Y cuando intentas pasar a un nuevo estado de ser, tu cuerpo se resiste. No porque quiera dañarte, sino porque está acostumbrado. El cuerpo necesita previsibilidad y genera pensamientos, emociones e impulsos para devolverte al ciclo. Ese mecanismo crea la repetición cuántica. La programación subconsciente genera un campo vibracional coherente. El campo cuántico refleja ese campo como tu realidad. Tus experiencias refuerzan la programación y se forma un bucle infinito de retroalimentación. Hasta que, tomas conciencia del ciclo. Cuando observas sin juzgar y conscientemente introduces una nueva frecuencia en el sistema, comienza el cambio. Pero no puedes hacerlo por la fuerza. No puedes desmantelar años de condicionamiento subconsciente con unas pocas afirmaciones o minutos de visualización. Por eso tantas personas se frustran con las prácticas de manifestación. Porque en la superficie se sienten bien, pero en lo profundo no cambian el verdadero mecanismo. La transformación real ocurre cuando tus deseos conscientes están en coherencia con tus creencias subconscientes y tu estado emocional encarnado. Es decir, necesitas ajustar todo tu campo vibracional a una nueva frecuencia. No basta con pensar nuevos pensamientos, hay que sentir nuevas emociones, probar nuevos comportamientos, adoptar una nueva identidad. Y es justo aquí donde la mayoría de las personas se detienen. Están en el umbral de la transformación, pero no logran cruzarlo porque aún permanecen entrelazados con la frecuencia de su antiguo yo. Sin embargo, no tienes por qué quedarte aquí. No estás condenado a repetir el mismo ciclo. Puedes aprender a reconocer los patrones y separar tu energía de ellos. Puedes transmitir una señal tan coherente que el campo se vea obligado a reflejarla como una nueva vibración. En el próximo capítulo exploraremos precisamente cómo reconocerlo. Cómo identificar el instante en que estás a punto de regresar a tu antigua frecuencia y cómo usar ese momento como un portal hacia una frecuencia completamente nueva. Descubriremos las señales y los movimientos internos que indican que estás en el umbral del cambio cuántico. Recuerda, en este proceso no eres débil. Tú eres el patrón mismo, y eres el único que puede transformarlo. Afrontar la incomodidad es, en realidad, una señal de que estás en el umbral de un cambio profundo. La elección que hagas en ese punto determinará si continúas en el ciclo o si das el salto hacia una nueva frecuencia. Y muchas veces este momento viene acompañado de señales fisiológicas, tu cuerpo se resiste, sientes cansancio, aumenta la tensión, la ansiedad y la inquietud se intensifican, incluso pueden aparecer leves síntomas físicos. La razón es simple, tu sistema nervioso comienza a procesar la desalineación energética entre tu antigua identidad y tu nueva frecuencia. Tu cuerpo se ha acostumbrado durante años al estrés, a las limitaciones y a los hábitos emocionales. Alejarte de tu antigua realidad requiere un proceso de ajuste. Este proceso es una especie de desintoxicación vibracional. Y esa incomodidad no es prueba de que estés fallando, sino evidencia de que estás rompiendo el ciclo. El sistema no reacciona para dañarte, sino para preservar el orden anterior. Si interpretas la incomodidad como fracaso, retrocedes. Pero si la ves como parte necesaria del proceso, perseveras y experimentas el verdadero cambio. Hagámoslo más concreto. Supongamos que intentas manifestar una nueva relación, un nuevo trabajo o abundancia financiera. Realizas tu trabajo interior, estableces intenciones, visualizas, alineas tus acciones. Pero de pronto, sin esperarlo, regresan los viejos miedos, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si vuelvo a sufrir? ¿Y si no funciona? Esos temores activan conductas conocidas. Te retraes, postergas, bajas tus estándares. El ciclo se reactiva. Pero ¿y si en ese instante te detuvieras? ¿Y si percibieras el miedo no como una verdad, sino como un residuo de tu antigua frecuencia? ¿Y si eligieras regular tu sistema nervioso a través de la respiración?
Ese es el momento del cambio cuántico. La transformación comienza no cuando intentas imponer una nueva realidad, sino cuando dejas de reaccionar a la antigua. En ese punto también aparecen las sincronías. Números repetidos, sueños simbólicos, oportunidades inesperadas. Tus pensamientos parecen manifestarse casi de inmediato. Son señales de que tu campo vibracional se está fortaleciendo. Pero estas señales no son garantía, son invitación. La verdadera pregunta es, ¿cómo responderás cuando aparezcan? ¿Confiarás en el desarrollo de los acontecimientos y te aferrarás a la nueva frecuencia, o volverás a la seguridad de los viejos hábitos? La transformación cuántica requiere permanecer durante un tiempo en la frontera. Es necesario para que la nueva frecuencia se estabilice. Y quizá esta sea la parte más desafiante del proceso. Porque exige fe sin pruebas, acción sin certeza, existencia sin garantía. Pero aquí está el misterio, es precisamente en ese espacio de incertidumbre donde el campo cuántico se reorganiza alrededor de tu nueva frecuencia. La antigua realidad comienza a disolverse. No porque la fuerces, sino porque dejas de darle tu atención y tu energía. Si tu cuerpo se resiste, si tus viejos hábitos reaparecen, si surgen sincronías y sientes tensión emocional entre tu yo pasado y tu yo futuro, entiende que no estás fracasando. Estás cambiando. Entonces, ¿cómo se produce el cambio? No en teoría, no algún día, sino ahora mismo. En el espacio entre tu antiguo yo y el yo que estás listo para ser. En el modelo cuántico, la creación ocurre no por fuerza, sino por frecuencia. Y la frecuencia no es algo que haces, es lo que eres. Para entrar en una nueva realidad no necesitas inventar tu futuro. Solo necesitas alinearte con él. Porque en el campo cuántico ese futuro ya existe. No es una fantasía ni una posibilidad, es una versión de ti. La pregunta es, ¿cómo estabilizas la nueva frecuencia? Todo comienza con el cuerpo. La mayoría intenta cambiar su mentalidad y olvida el cuerpo. Pero tu cuerpo es la torre de transmisión de tu energía. Si tu sistema nervioso sigue condicionado al miedo, a la tensión y a la urgencia, invalidará cualquier nuevo pensamiento. Por eso, aunque sepas lo correcto y lo digas, sigues sintiéndote atrapado. El verdadero cambio ocurre cuando tu sistema nervioso se alinea con la nueva frecuencia. Esto comienza enseñándole a tu cuerpo a sentirse seguro en emociones inusuales, paz, expansión, alegría, abundancia. Para un sistema que ha normalizado la ansiedad, la contracción, la escasez y la duda, estas emociones son extrañas al principio. Pero ahí comienza la transformación. Una práctica, en lugar de intentar afirmar, siente a tu yo futuro. Cierra los ojos y visualiza la versión de ti que vive la realidad que deseas. Refleja en tu cuerpo el tono emocional de esa versión. No como espectáculo, no como actuación, sino para estabilizar tu sistema nervioso en esa frecuencia. Es un ensayo. Cuando tu sistema empieza a percibirlo como seguro, surge una nueva forma de ser. Y recuerda, incluso unos segundos de sentirte realmente diferente pueden comenzar a romper el ciclo. 5 segundos de coherencia son más poderosos que horas de lucha mental. El campo cuántico es atemporal. Si te sientes desesperado, ansioso o apurado, mientras intentas manifestar, tu cuerpo en realidad está emitiendo una señal de carencia y desconexión. Aunque tu mente visualice lo que deseas, la vibración de tu cuerpo es distinta. Por eso necesitas desacelerar. Porque no tienes que perseguir lo que ya es tuyo en el campo. Solo necesitas convertirte en su equivalente, es decir, alinear tu frecuencia con él. No lo olvides, la realidad no cambia cuando te esfuerzas más. La realidad cambia cuando tu frecuencia deja de sostener lo antiguo. Cuando la infraestructura energética de tu realidad actual ya no se mantiene, comienza a disolverse. Tus creencias, tus comportamientos, tus emociones y tu concepto de identidad se unen para crear un cambio poderoso. En ese punto debes dejar de pedir pruebas. Debes dejar de necesitar señales. Porque buscar pruebas demasiado pronto significa emitir una señal de duda.
En lugar de eso, ve la ausencia de pruebas como una prueba de tu nuevo ser. Sonríe. Cuando parece que no funciona, en realidad estás anclando una frecuencia más profunda. La manifestación no consiste en obtener más, sino en eliminar la interferencia, el ruido, la tensión, la urgencia y las viejas expectativas. Cuanto más retiras, más natural y potente se transmite tu señal. No necesitas construir un nuevo ser desde cero. Basta con dejar de reforzar a la persona que ya has dejado atrás. No te conviertes en alguien nuevo, simplemente recuerdas quién eres en esencia. Disuelves las capas de miedo, duda y repetición. Y este cambio no es lineal. No siempre se siente como progreso. A veces parece estancamiento, a veces contracción. Pero si permaneces coherente, si vuelves una y otra vez, silenciosa y delicadamente, a la señal de tu yo futuro, el campo cuántico comienza a responder a tu frecuencia. Porque el campo no responde a tu calendario, responde a tu alineación. Y la alineación no es una mentalidad, es un hogar vibracional. Si sientes este cambio, si sabes que estás en transición, si algo despierta en tu cuerpo, ese es el momento de decir, estoy listo para el cambio. No es solo un deseo, es la apropiación de tu momento. Hablar desde tu nuevo ser, estabilizar la nueva frecuencia, crear espacio no solo con pensamientos, sino con resonancia. En la última parte reuniremos todo. Aprenderás cómo caminar, cómo vivir este cambio día a día y cómo integrarlo plenamente. Así te conviertes en frecuencia, y el campo no tiene otra opción que reflejarlo. Has llegado hasta aquí. Has visto cómo continúa el ciclo, cómo tu subconsciente protege los patrones, cómo tu cuerpo guarda las huellas emocionales de tu antiguo yo. Has comprendido que el campo cuántico no se opone a tus deseos, sino que los refleja con fidelidad. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y ahora estás en el umbral de una nueva realidad. El salto cuántico no es un evento único. No es una explosión dramática que lo cambia todo para siempre. La mayoría de las veces ocurre de manera sutil y silenciosa. Es la acumulación de microdecisiones, de pequeños momentos. Observar en lugar de reaccionar, suavizar en lugar de tensarse, elegir confianza en lugar de pánico, cada vez que eliges presencia sobre programación, coherencia sobre caos, comienza el cambio. Tu futuro no es algo que persigues, es algo que moldeas. Ajústate a él. Mantente tan estable en esa frecuencia que el campo no tenga otra opción. Vivir como tu yo cuántico es esto. No estás separado del ser que ya vive la realidad que deseas. Estás entrelazado con él. Ahora la única pregunta es, ¿qué señal estás reforzando con tus pensamientos, emociones y acciones? El ciclo termina cuando dejas de alimentarlo. Cuando dejas de repetir los mismos diálogos internos, de sostener las mismas dudas, de recrear las mismas identidades. El cambio comienza no por fuerza, sino por permiso. No resistir es el mayor poder. Y aquí está lo más hermoso, no necesitas hacerlo perfecto. El campo no exige perfección. Solo coherencia. Coherencia es la disposición de volver una y otra vez a la señal de tu yo futuro. Aunque la realidad externa aún no lo refleje, precisamente entonces, porque es una prueba. La verdadera prueba es mantener tu frecuencia cuando todo parece igual. ¿Puedes emitir la señal de abundancia aunque tu cuenta bancaria aún muestre escasez? ¿Puedes permanecer en amor aunque tus relaciones sigan turbulentas? Aquí es donde la mayoría se rinde. Pero tú ya sabes más. El cambio ocurre primero en lo invisible, luego en lo visible. Y ahora, al cerrar este viaje, te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir transmitiendo la nueva señal? ¿Qué harás cuando el viejo ciclo intente arrastrarte de nuevo? ¿Aceptarás caminar como alguien que ya ha cambiado de dirección? Porque esa es la única pregunta real que queda. ¿Elegirás coherencia sobre caos? ¿Observación sobre reacción? ¿Harás de la estabilidad en la frecuencia de tu yo futuro no una práctica, sino un modo de vida? Si es así, ya has cambiado mucho más de lo que imaginas.
El campo ya está respondiendo. La nueva realidad ya comenzó a organizarse a tu alrededor. Mientras el viejo ciclo se desvanece, el cambio ya ha comenzado en ti. Respira. Intégralo. Profundiza en la conciencia de tu poder. Porque no eres víctima de tu realidad. Eres su creador. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Bienvenido a tu nueva frecuencia. Y queridos amigos, si desean que continúen este tipo de videos, les agradecería mucho que se suscriban al canal, den me gusta y dejen sus comentarios. Hasta pronto, y que permanezcan en el amor.